Julián. Buen día, muchachos. Comenzaremos. Me parece que ya no van a ingresar muchos. Eh, para empezar este ciclo vamos a empezar con este capítulo que tiene que ver con las propiedades hidráulicas del suelo. ¿Me escuchan bien? Disculpen. ¿Se escucha? Un poco bajo, Inge, pero sí bien. Ya, déjenme aumentar entonces un poco el volumen. Ahora. Supongo que mejoró porque le aumenté el volumen. Ya. Inge, Empezaremos entonces. El agua es un factor importante para nosotros, ¿ya? En lo que respecta a mecánica de suelos. Desde entradita les recalco de que para los ingenieros el agua tanto en suelos como en diversos materiales juega un papel importantísimo, ¿no? Y más aún en el tema de suelos. Más que todo para el tema de ver cómo vamos a dar la solución a los problemas que causa el agua, ¿no? Para esto se debe tener el conocimiento del origen del agua en tu suelo. Se debe tener el conocimiento también de las condiciones de filtración. Y por último, se debe tener el conocimiento de la influencia del esfuerzo neutro, que son básicamente lo que vamos a aprender en este capítulo. ¿Ya? La variable agua, desde ya, en el suelo modifica sus condiciones físicas, ¿ya? Modifica sus condiciones físicas originales que produce fenómenos de distorsión estructural, ¿ya? Básicamente, ustedes recordarán que nuestra muestra de suelo siempre estaba contenido por suelo, agua y aire, ¿verdad? Entonces, la presencia de agua, la variación de esa presencia de agua va a modificar sus propiedades físicas. Ustedes recordarán que cuando hacíamos el análisis de pesos específicos, por ejemplo, pesos específicos secos, saturados, pesos específicos húmedos, dependiendo del contenido de humedad,
estos pesos específicos variaban, ¿recuerda? Entonces, hay mucha diferencia entre lo que es un suelo. Puede ser el mismo suelo con una misma cantidad, pero con una cantidad distinta de agua. Sus propiedades son completamente distintas, ¿ya? No solamente en cuanto a peso específico, sino muchas otras propiedades más que vamos a ir aprendiendo en qué afecta la presencia del agua, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Se produce fenómenos de distorsión estructural que afectan a su comportamiento mecánico. Ustedes, con la palabra mecánico, deben imaginar que tiene que ver con esfuerzos, ¿no? Fuerzas. La hidrología, no sé si han llevado ustedes hidrología en la carrera, pero es la ciencia que se estudia el origen, la formación de las aguas subterráneas, ¿ya? A nosotros nos importan mucho las subterráneas porque vamos a trabajar el tema de agua en el suelo, ¿verdad? El agua en el suelo. Entonces ustedes recordarán que el agua tiene un ciclo, todo un ciclo que nos los han enseñado desde el colegio y vamos a tener que recordar para un poco rescatar ese conocimiento en lo que respecta a la aplicación de esas teorías en lo que son suelos, ¿no? Quería hacerles una consulta antes de empezar. ¿Ustedes hasta este nivel ya han llevado hidráulica? Inge, llevamos hidráulica. Sí, ingeniero. ¿Ya han pasado o están en paralelo? Ya pasamos, año pasado el 1. Ya, muy bien. Entonces eso nos va a ayudar un poco a comprender mejor el tema de lo que son las propiedades hidráulicas en el suelo, ¿no? Entonces, para un poquito empezar a introducirnos en esto del agua en el suelo, que es nuestro tema, básicamente ese análisis, vamos a ir estudiando un poco de lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? La ciudad de La Paz siempre ha sido afectada por el tema de agua, ¿no? Ustedes recordarán esta noticia del miércoles 19 de febrero, en Niño Collo se ha deslizado mucho material, ¿verdad? A la altura del teleférico morado, por debajo. Ha sido un deslizamiento que la alcaldía lo ha catalogado por problemas en sistemas de agua. ¿Ya? El Alto, lamentablemente, no tiene un buen sistema de alcantarillado pluvial, entonces pues, ha hecho de que las aguas que están cerca a este talud ingresen por terreno y provoquen inestabilidad en los terrenos, ¿no? Entonces, una muestra, ¿no? La noticia de página 7 decía que la empresa pública de agua EPSAS determina que el agua de la lluvia que cae en el Alto desemboca y se filtra hasta el farallón de Niño Collo, que se encuentra en la zona de Alto Tacagua de La Paz. La institución descartó la existencia de agua, de algún tipo de problema en sus sistemas de agua, ¿no? Y de alcantarillado. Entonces, el agua, desde tiempos inmemorables, ha sido un problema para cuando nos ataca en gran cantidad a nuestra ciudad, ¿no? Ustedes tienen varias noticias, ¿no? Recuerden una noticia ya, esto es de Niño Collo, ¿no? Esto ya son los trabajos que han realizado para estabilizar el talud, para evacuar todo el terreno, toda la tierra, todo el suelo que se ha deslizado y ha tapado inclusive hasta el embovedado, ¿no? Otra noticia también que ustedes recordarán ha sido el tema del deslizamiento que se ha producido en San Jorge Cantutani, ¿no? Ese ha sido, digamos, en octubre del 2019, una de las noticias más trágicas, digamos, ¿no? Este deslizamiento básicamente ha sido por consecuencia tanto de presencia de agua, como le decía la noticia en ese momento, ¿no? Las intensas lluvias hicieron que vuelva a suceder, ¿no? Esta noticia básicamente es cuando ha vuelto a moverse esto, ¿no? Ya estaban trabajando, si ustedes ven acá, los pilotajes que se están haciendo para la estabilización. Estaban trabajando esto y una lluvia ha vuelto a hacer que se deslice nuevamente. Inclusive acá las maquinarias han cogido riesgo
pero aún así han seguido trabajando, ¿no? Ahora ya está más estabilizado el lugar, ¿no? Les decía, este dreno, el tema de esta falla no ha sido simplemente por agua, ¿no? También ha sido por el tema de relleno, ¿no? Si se fijan ustedes, existen mantos, cuando se vienen por el teleférico, se ven claritos los mantos, las capas de lo que era antes el desecho. Antes, ¿no? Esto era un botadero de basura antes y sobre eso han, digamos, construido, ¿no? Entonces, la presencia de agua y de material que no es resistente ha hecho que esos lugares fallen, ¿no? Prueba clara de esto lo que ha pasado en Cantutani y San Jorge, es que nosotros como ingenieros debemos de tener mucho cuidado a la hora de construir, ¿ya? A la hora de construir, nosotros siempre tenemos que hacer un estudio de suelos, hacer una investigación del lugar, del sector, entrar un poquito más allá de lo que se ve a simple vista, averiguar. Yo supongo que todos los que han construido en este sector, porque eran construcciones grandes, lamentablemente no lo han hecho con asesoramiento técnico, ¿no? No creo que un ingeniero haya venido y les haya dicho que pueden construir ahí, ¿no? Asesoramiento técnico es lo que ha faltado en las construcciones de estos lugares, ¿no? Construir sobre un basurero pues, es como construir sobre agua, ¿no? Eso se va a ir en algún momento. Entonces, recomendación a partir de que ustedes ya entren a trabajar en temas de ingeniería, para esta estructura siempre consideren el tema suelo, ¿no? El tema suelo es muy importante para nosotros. Y más aún el tema suelo-agua, ¿no? Esa suma de dos factores hacen que nuestra vida como ingenieros, señores, día a día sea básicamente un problema, ¿no? Cada día se nos va a presentar un problema, ya sea con temas de suelos o con temas de agua, ¿no? En las diferentes estructuras que ustedes van a manejar en su vida profesional. Entonces, con este preámbulo ya de lo que nos puede causar el agua, del daño que nos puede causar, es que nosotros tenemos que tener un buen conocimiento de lo que es las propiedades hidráulicas del suelo, ¿ya? Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es nuestro tema. Ahí están los de la alcaldía trabajando, ¿no? Claramente se ve que hay sectores en los que la humedad ha hecho que se deslice esto, ¿no? El agua afecta al suelo de las siguientes formas, ¿no? Va a generar una presión de poros, ya lo vamos a explicar luego a qué se refiere. Va a cambiar las condiciones físicas del suelo, ya lo habíamos dicho. Se produce la erosión interna y o externa del suelo. También puede cambiar la mineralogía, ¿no? Las propiedades de los minerales constituyentes del suelo, por la presencia de agua, ¿no? ¿A qué nos referimos con genera presión de poros? Terzaghi, hace mucho tiempo, ya en los años 1900, en el siglo XIX, considera el efecto de la presión de poros en el tema de la resistencia del suelo, ¿ya? También la presión del agua de estos poros en los poros del suelo. Ya ustedes recordarán que nuestra muestra de suelos siempre va a estar contenido de estos tres materiales, ¿no? Partículas sólidas, partículas de agua y vacíos, ¿no? ¿Recuerdan? O aire, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos tres componentes en nuestro suelo, cuando ejercemos una fuerza en esta muestra, una fuerza ya sea vertical o horizontal, por cualquier lado que ustedes en su vida profesional lo van a tener que necesitar calcular, cuando se aumenta un esfuerzo, si se fijan acá, y yo cargo sobre esto, se van a reacomodar las partículas, el agua se va a reacomodar, va a ir de un lugar a otro lugar que esté con aire, o se puede mover, y el aire puede regresar a otro lado, se puede mover acá, ¿no ves? Pero cuando tenemos ya solamente presencia de agua, que es el caso de saturado, cuando el suelo está completamente saturado,
La presión que ejerce el agua, dependiendo de la profundidad y del lugar, esa presión puede hacer que las partículas ya se alejen. Vale decir, acá luego vamos a ir viendo en el siguiente tema lo que significa la presión efectiva y lo que es la presión de poros. La presión efectiva, desde ya les adelanto, es la presión que existe en contacto de partícula a partícula, va a decir, como en este caso, ¿verdad? Existe una presión efectiva. Entonces, esa presión efectiva, esa tensión efectiva, se va a disminuir por la presencia de agua, porque la presión de agua hace que estas partículas se separen, ¿no? En el caso de estas dos partículas, ¿no? Estas dos partículas, debido a la presencia de agua y esa presión en los poros, hace de que disminuya la tensión efectiva y en algunos casos inclusive hace de que se anule, ¿no? Aquí ya no existe presión efectiva, no existe contacto entre partícula y partícula, ¿no? Entonces, Terzaghi ya en el siglo XIX hace notar esto, ¿no? Que el agua, con la presencia de la presión de poros, va a afectar en la resistencia del suelo, ¿no? Cambia las condiciones físicas del suelo. ¿Recuerdan ustedes las propiedades físicas del suelo, básicamente en su textura? Si ustedes cuando agarran un suelo que tengan diferentes contenidos de humedad, ya lo hicieron ustedes tanto en laboratorio, diferentes contenidos de humedad tienen diferentes texturas, ¿no? Imagínense ustedes que agarran un suelo seco, una arena seca, ¿no? Una arena seca, agarran una arena seca, tiene una textura, ¿no? Agarran una arena saturada, tiene otra textura. Entonces cambia por presencia de agua. Me hubiese gustado estar en clases presenciales. Lo que generalmente yo hago para esta parte es llevarme una muestra de suelo y algo de agua al aula y les hago tocar, ¿no? A todos con diferentes contenidos de humedad del suelo para que ustedes puedan sentir cómo se modifica la textura, ¿no? Lamentablemente estas clases online no nos permiten hacer eso, ¿no? También va a cambiar sus condiciones físicas en cuanto a la estructura, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Estructuralmente hablando, la tensión efectiva va a disminuir, inclusive hasta anularse, dependiendo de la presión. Entonces, estructuralmente va a disminuir su capacidad, ¿no? La consistencia también, ¿no? Cuando tenemos un suelo seco, podemos hacer un copito de, ¿cómo le dicen ustedes? Un conito de suelo, y cuando tienen un suelo húmedo, ese conito va a reducirse, ¿no? Porque tiene agua. La presencia de agua hace que se lubrique ese suelo. No se puede dar, ¿no? Se podría ver mejor en las clases presenciales, pero no podemos hacerlo acá, ¿no? La densidad, así como la densidad y el peso específico, ustedes recuerdan, esto ya lo hemos visto, teóricamente lo hemos calculado, ¿no? Hemos calculado el peso específico saturado, el peso específico húmedo y el peso específico seco. Ustedes recuerdan, el peso específico seco es menor al peso específico húmedo, ¿verdad? Y estos dos pesos específicos es menor al peso específico saturado, ¿no? Entonces, conforme vamos aumentando el agua, el peso específico va incrementando. Al incrementar el peso específico, también la densidad va aumentando, ¿no? Ustedes también ya lo han visto en el tema de Doppler, ¿no? Entonces, la densidad cambia por el contenido de agua, ¿no? La porosidad también cambia, ¿no? La porosidad, en algún momento, como se veía en la imagen, al existir mayor cantidad de agua, hace que las partículas del suelo se alejen. Lo veíamos acá en esta. Permítanme cambiar a la anterior imagen. Lo que sucede generalmente en arcilla, ¿no? Esto cambia con la presencia de agua. Al alejarse esto, entonces va a incrementar su volumen, ¿no? Entonces eso es lo que provoca generalmente en suelos arcillosos, suelos expansivos, la presencia de agua. Vamos a ir viendo cómo los poros van a ir modificándose, van a aumentar su porosidad. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando.
decía que también producía erosión interna y externa del suelo. Recuerden que estamos viendo en qué afecta el agua en el suelo, ¿no? Una de estas formas de afectar era la que produce erosión interna y externa en los suelos. Ya, para muestra un botón, acá tenemos cómo internamente adentro del suelo el agua ha hecho que se provoque este sifonamiento bajo de la vía y por la eliminación de partículas finas se provocan estos sifonamientos, ¿no? Por culpa de la presencia de agua, ¿no? Externamente, ustedes saben que cuando el río corre, el incremento del caudal de un río hace que se erosione, por lo general, las paredes de los ríos, ¿verdad? Inclusive hay ríos que cambian su forma conforme el tiempo, ¿no? Van cambiando su curso, provocando erosión, van modificando su curso, ¿no? Entonces, el agua produce erosión tanto interna como externa en el suelo. Otra de los efectos, a consecuencia del agua en el suelo, también cambia los minerales constituyentes del suelo. Cuando existen productos contaminantes o aguas contaminantes, estos ingresan a los poros de nuestro suelo, y en la presencia de agua en el suelo va a hacer de que estos minerales, ya sean contaminantes o no contaminantes, acá les puse solamente una fotito de lo que son los contaminantes, pueden ser contaminantes o no contaminantes, va a cambiar la mineralogía, ¿ya? Va a decir que las propiedades mineralógicas del suelo van a cambiar debido a la presencia de agua, dependiendo si son aguas tóxicas o aguas no tóxicas, ¿no? Lo puse esto en resaltado y con colorcitos y con diferente tipo de letra para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Se podría afirmar con seguridad, hasta donde hemos visto ahora, que la variable agua en el sistema, estamos hablando de un sistema de suelos, una muestra de suelos, es la principal causa de inestabilidad de taludes, ¿ya? Lo que nosotros vemos a diario en nuestra ciudad, ¿no? En La Paz. En La Paz siempre vamos a tener noticias de inestabilidad de taludes. Siempre están relacionadas a la variable agua, ¿no? Entonces, cuando vemos una falla de un talud, directamente podríamos asegurar que tiene que ver con el tema o con la variable agua, ¿no? Ahora esa variable agua se puede presentar de varias formas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a estudiar, a discernir en nuestro tema, ¿no? Hay aquí un ejemplo de una vía, de una carretera que su talud ha fallado por presencia de agua, ¿no? Claramente ustedes pueden ver acá el contenido de humedad que tiene, ¿verdad? Se ha humedecido ese terreno y cayó todo el talud, ¿no? Y esto siempre pasa en nuestra ciudad. Esto es lo que pasó en Niño Collo, ¿no? Es una fotito también de Niño Collo con la alcaldía municipal tratando de hacer trabajos. Lo mismo, ¿no? Los taludes siempre van a fallar por agua. Dependiendo de dónde procede el agua, vamos a tener que trabajar en ese sistema para que nosotros podamos darle solución, ¿no? Su presencia. Estamos hablando del agua en el suelo, ¿no? La presencia del agua en el suelo se debe fundamentalmente al ciclo hidrológico, ¿ya? Que al ser un ciclo cerrado en equilibrio, al ser un ciclo cerrado, que ustedes recordarán el ciclo hidrológico se ve mejor en esta imagen, ¿verdad? Es toda una serie de variables que va a ser su práctica 1,
ya les voy a mencionar al final de la clase. La práctica 1 va a tener que ver con el ciclo del agua. Fundamentalmente, se determina que las precipitaciones es el principio del ciclo hidrológico. Ya para nosotros, el principio del ciclo hidrológico va a ser las precipitaciones, ¿no? Precipitaciones me refiero a las lluvias, granizos, todo ese tema, ¿no? Entonces, para nosotros, la precipitación va a ser el principio del ciclo hidrológico. Por efectos climáticos se producen las precipitaciones de un volumen de agua medido por los pluviógrafos, ¿ya? Son aparatos que ustedes ya lo han debido ver en tema de hidráulica, que nos miden la cantidad de lluvia, ¿no? Nos miden los milímetros de agua que caen, ¿no? Ocasionando que un porcentaje de este volumen de agua, ese volumen de agua que precipita, que va a precipitar. La precipitación se puede producir tanto en mar abierto o como en tierra, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos importa más las precipitaciones que se dan en nuestro sector, ¿no? Entonces, la precipitación de agua, un volumen de esa agua va a ir a infiltrarse, ¿ya? Va a infiltrarse, va a decir que va a infiltrar, ingresar a lo que es el suelo, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos va a importar de gran manera. O sea, eso es lo que a nosotros nos importa. El resto del ciclo hidrológico lo hemos llevado en colegio y ustedes también tienen que saber de dónde viene el agua. Entonces, a lo que en mecánica de suelos nos importa es esa agua que se infiltra, ¿ya? Que se infiltra, y además, en alguna forma también, el agua que fluye superficialmente, ¿no? Superficialmente por encima del suelo, de la capa del suelo, va a también fluir, ¿no? Entonces, existen, ustedes se acordarán, diferentes variables, ¿no? La escorrentía, la infiltración, la evaporación, la evapotranspiración, todas estas variables sumadas nos van a dar la precipitación. Es un ciclo cerrado, ¿no ven? Es un sistema en equilibrio, lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos importa, ya les decía, es el tema de infiltración, ¿no? La infiltración va a ser el análisis, digamos, la variable que nosotros más vamos a estudiar, que nos importa a nosotros en mecánica de suelos, ¿no? Porque en hidráulica, y ustedes van a tener que, han debido ver ya el tema de lo que es el agua por la superficie, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver el agua adentro del suelo, por infiltración. Entonces, infiltración nos llega directamente a ver el siguiente concepto, ¿no? El agua que infiltra va a provocar que exista aguas subterráneas, ¿no? Entonces, estas aguas subterráneas son las que a nosotros básicamente, esto es el problema para un ingeniero, ¿no? Un ingeniero que va a analizar taludes, va a analizar cimentaciones, también tiene que ver mucho, estabilidad de taludes, estabilidad de presas, agua subterránea es la variable que nos incomoda a muchos ingenieros. Entonces, entraremos a ver lo que son aguas subterráneas. Ya se encuentran bajo la superficie, ¿no? Por eso se llaman subterráneas, ¿no? Y ocupan además los poros y las fisuras que se tienen en el suelo, ¿no? Entonces, acá podemos ver claramente cómo esto ya es algo ya demasiado exagerado, digamos, ¿no? Es una cantidad de agua demasiada, ¿no? Es alto, ¿no? Y acá tenemos como por el medio, internamente en la estructura del suelo, puede correr el agua, ¿no? Ya vamos a ir viendo por dónde corre más, por dónde corre menos, ¿no? La influencia de estas aguas subterráneas en un talud depende del coeficiente de permeabilidad, ¿ya? Este coeficiente de permeabilidad vamos a tener que entrar a fondo a estudiarlo porque depende mucho de qué
eso influya, el agua influya o no influya mucho en nuestras partículas de suelo, ¿no? También depende de la capacidad de almacenar, ¿no? Entonces, ustedes recordarán por la porosidad es que nosotros podemos ver cuánto de agua puede absorber nuestro suelo o cuánto puede escurrir por el suelo, ¿no? Entonces, la influencia puede ser rápida. Ejemplos cuando colapsan por reptación. Y la influencia también puede ser a lo largo del tiempo, ¿no? Por acumulación. Y esto que generalmente pasa en La Paz, ¿no? Aquí un ejemplo claro. Esto antes era un camino, una entrada hacia un barrio. El deslizamiento de todo un terreno ha hecho que se caiga toda la plataforma y miren acá, todo este suelo está húmedo, ¿no? Se ha acumulado el agua y con la tensión provocada por los vehículos, todo esto se ha venido y todo lo de arriba ha ido a caer y en algún momento inclusive ya el agua que estaba escurriendo en el interior, agua subterránea, ya ha emergido hacia arriba, ¿no? Entonces, esas aguas subterráneas son peligrosas para nosotros. Se nos acaba el tiempo, muchachos, se nos acabó el tiempo y son reuniones más seguramente se nos va a cortar les voy a pedir por favor que en el chat todos me pongan su código, por favor, todos los que están presentes, los 38 compañeros que están ahorita en el chat, no en el privado, sino en el público, todos pónganme su código, gracias. Todos los 38 que estamos aquí, escriban su código, por favor. Eso me resulta más fácil porque en esta computadora que acabo de conseguir no me permite hacer lo que hacía antes. Solamente es necesario que me pongan su código, ¿no? Lógicamente sé que están presentes. Bueno, entonces hasta acá quedaremos hoy. A la siguiente semana ya empezamos un poquito más con la parte, digámosle, de lo que son las ecuaciones, ¿no? Todo este temita. A recordar un poquito de Bernoulli, les voy a pedir que recuerden un poquito de Bernoulli, de la ecuación de Bernoulli en lo que respecta a hidráulica. Una pequeña repasadita les voy a pedir, por favor. Y también les voy a dejar como práctica número 1 el ciclo del agua, ¿ya? Ustedes me van a investigar el ciclo del agua, ¿no? Yo lo voy a poner en la plataforma, de todas maneras, lo que me tienen que investigar, ¿no? El ciclo del agua. Les voy a pedir, por favor, que me hagan investigación y hagan un resumen. Por si acaso, las prácticas que son copiar, pegar, lógicamente que tiene su ponderación, pero no va a ser tan buena como las personas que hacen un resumen del documento que han encontrado, ¿no? Hagan un resumen, no hace falta que hagan copiar, pegar. Inclusive hay personas que me han mandado el mismo documento que han encontrado, lo único que le han puesto nombre y me lo han mandado. Ni copiar, pegar han hecho. Entonces se valora eso, o les pido que un poquito tomen en cuenta a la hora de calificar y las prácticas, tomen en cuenta eso, ¿no? Que valoro más las personas que investigan y además hacen un resumen de lo que han investigado. No valoro mucho a las personas que hacen copiar, pegar y no valoro nada a las personas que me mandan el documento tal cual lo han encontrado en el internet, ¿no? Gracias. Me parece que todos ya estamos inscritos. Entonces, ¿alguna duda, compañeros? Antes, en el minuto que nos queda. Ingeniero, ¿el resumen puede ser manuscrito o computarizado? Puede ser manuscrito, computarizado, como ustedes quieran, pero copiar, pegar es lo que no me gusta, ¿no? Clarito se nota cuando es copiar, pegar, ¿no? Inclusive algunos le dan una captura a la pantalla y le ponen al Word. Esas cosas las valoro, pero ustedes entenderán que no las valoro de buena manera, ¿no? ¿Alguna duda más, compañeritos? Nos vemos el día lunes, tengo entendido. Tengan un lindo fin de semana. Ojalá que el lunes ya estemos menos asfixiados, porque ya esto de estar encerrado en casa estresa, ¿no, compañeros? Si no hay más dudas, muchachos, nos vemos el día lunes. Hasta el lunes. Chao.